versículo 23 al 24. Y bueno, hermanos, pues hemos estado viendo, hermanos, a través de estas 3 semanas en sí, la apostasía, los motivos, las causas, las consecuencias que esta acción o esta decisión de todo cristiano cuando se lleva a cabo, pues son desastrosas. Y pues estuvimos viendo, le digo, detalles y cuestiones que pudieran provocar, hermanos, la apostasía. Y uno de ellos, hermanos, puede ser que las contiendas, las discusiones, los detalles, hermanos, o cosas que puedan provocar una discusión en la iglesia, pues también son motivo de ello. Que para comenzar, hermanos, nosotros no fuimos llamados para pelear, no fuimos llamados dentro de muchas tareas y responsabilidades que tenemos, hermanos, es para amarnos los unos, para que el amor que Dios, hermanos, nos mostró en Cristo Jesús hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, pudiéramos nosotros, hermanos, hacerlo nuestro, y que cada uno de nosotros pues los amemos, para que en ese amor, en ese sentimiento de hijos de Dios, podamos emprender, podamos luchar, podamos trabajar y podamos soportar tareas que del mundo vienen, problemas que del mundo vienen, no meramente de Dios. Y por eso, hermanos, el tema de hoy, hermanos, es las contiendas prohibidas en la iglesia. Y eso, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios, propiamente Pablo, a un joven que él instruyó, hermanos, hasta en los más mínimos detalles. Pablo ahora le dice, le recomienda, le previene, le enseña, hermanos, ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 23, dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir. Miren todo lo que Pablo, hermanos, en esta cuántas líneas de la Biblia le pone en la mente al joven Timoteo, a un joven, hermanos, que de sobra, no precisamente de sobra, sino que sabemos, hermanos, que era un joven tímido, enfermizo físicamente, pero era un joven, hermanos, que estaba aprendiendo a los pies de Pablo, hermanos. Y yo me imagino a este joven curioso, como son todos los jóvenes de aprender cosas, me imagino sentado frente a Pablo, muy atento a lo que el maestro Pablo le estaba enseñando. Y una de las cosas, hermanos, es que le dice Pablo que evite todas estas cosas que pudieran, hermanos, llevarlo a él personalmente a pleitear, a contender, a luchar, a discutir por cosas que no tienen sentido, por cosas necias, por cosas que la verdad a veces, hermanos, no tienen ni una respuesta, que menos son propias para dialogar con alguien. Y dialogar, hermanos, es una plática de ida y vuelta.
Pero esto se puede, hermanos, aprender de que cuando nosotros, hermanos, veamos que hay un indicio de provocación a estas discusiones, hermanos, saquémosle la ley. Con amabilidad, con caballerosidad, con talento, con prudencia, eludir, hermanos, a las personas fuera de la iglesia y a nosotros como cristianos dentro de la iglesia. Porque se da, hermano. Mire, sé de buena fuente, hermanos, sin decir lugares, sin mencionar personas, de una discusión muy peligrosa dentro del recinto de la iglesia. Y esto no es para desanimarnos, esto es para fortalecernos con la palabra de Dios. Esto no es para decir, bueno, esto es la iglesia de Cristo. Sí, la iglesia que el Señor Jesucristo, hermanos, edificó con todo este sufrimiento y la muerte de cruz. Esta es la iglesia. La iglesia que está compuesta con seres humanos, con personas que tienen diferentes problemas fuera y dentro de la familia, en el trabajo. Esta es la iglesia. Pero que cada uno de nosotros sigue luchando, hermanos, para ser más fieles a Dios, para ser más santos cada día, para parecernos como Pablo, que era su objetivo, asirse, alcanzar la estatura de Cristo. Cuando uno tiene ese trabajo y esa meta de parecernos a Cristo, no va a haber lugar para los pleitos, para las discusiones. Porque hay tanto de qué aprender de Cristo, hermanos, que nos faltaría vida para aprender. Entonces, hermanos, todas las cosas que inquietaran nuestra vida, nuestra paz, nuestra tranquilidad, desechemos, hermanos. Hay más cosas que aprender positivas. Pablo, hermanos, está muy preocupado porque el joven Timoteo, el hijo que él llama en lo espiritual, así lo considera Pablo. Así lo considera Pablo como un hijo. Y nosotros así debemos de considerarnos todos los días de nuestra vida, como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, para que no asalte nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, nuestro corazón, nuestra mente, el luchar unos con otros, el discutir unos con otros. Ahora bien, hay ocasiones, hermanos, hay ocasiones que no hay ni motivo siquiera. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: evítalas, elúdelas, sácales la vuelta, preocúpate y ocúpate en parecerte más al Señor. Porque hay muchas cosas, hermanos. Nosotros no tenemos lugar. No debemos de tener tiempo. No debe de estar en nuestro vocabulario el discutir unos con otros. Porque eso, hermanos, lo vamos a encontrar en el mundo fuera de la iglesia, sin buscarlo. Eso no hay. Eso lo hay en el trabajo, las discusiones, las envidias, las inquietudes. Los hay en la escuela, hermanos, y los hay en todas partes. Que este lugar siga siendo santo. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosas semejantes. Allá preparémonos, hermanos, para encontrarnos con las cosas que sin buscarlas, sin querer, van a venir. Entonces, hermanos, por eso Pablo está muy preocupado, porque Timoteo, hermanos, fíjese bien, porque el siervo de Dios no debe de ser pleitista en ningún lugar.
El siervo de Dios es en este recinto, en este lugar. El siervo de Dios es dentro de la familia. El siervo de Dios es dentro de la sociedad. El siervo de Dios es en el trabajo y en todas partes. No debe de estar, no debe de ser un hombre, una mujer iracundos. Luego se dice de la mecha muy cortita, cualquier cosa y después Pablo, eso es lo que no quiere. Y aparte, como les decíamos, pues no pueden ser motivos de apostasía. Porque uno viene buscando la iglesia para la tranquilidad, para la paz, para tener otra forma de vida. Estamos buscando y venimos, y así es, que es la iglesia de Cristo, ¿no? Que es una parte de la gloria de Dios en la tierra, ¿no? Este es el reino del cielo en la tierra. Entonces no hay lugar, no hay motivos, no debe de haber motivos para molestar. Pero ¿qué sucede con esto, hermanos? Que en algunas desafortunadas ocasiones, muchos cristianos que no tienen la capacidad, porque no han o no hemos luchado por eso, no tenemos la capacidad, hermanos, de darle lugar al Espíritu Santo que mora en nosotros. No hemos todavía limpiado bien nuestro interior, nuestras conciencias, nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, y hay lugar para contiendas entre ellos. Puede haber todavía cristianos, hermanos, que no son capaces todavía porque no le han dado lugar a la palabra santa de Dios para obedecerla. Y esto, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo es para obedecer, es para tenerlo acá, es para que sea mío. Cuando mi yo humano quiera hacer algo, decir algo fuera de lo común de la vida de un cristiano, fuera de orden, hermano, el siervo de Dios no debe ser siervo, hermano, servidor de Dios. ¿Y a quién voy a servir? Pues a ustedes, hermanos, a los cristianos, a mi prójimo. Yo soy un servidor dentro y fuera de la iglesia, que no se nos olvide, nosotros no somos otra cosa, hermanos, frente a los ojos de Dios, que solamente voceros de Dios, coherederos de Cristo, hermanos de Cristo, hermanos entre sí. ¿Cómo va a haber esos sentimientos insanos, carnales, no? El siervo de Dios, hermanos, debe practicar la paciencia. Eso es lo que debemos de hacer. Hermanos, otra vez, evitando toda discusión. Hermanos, evitando todos los enfrentamientos que luego se acaloran, hermano, y nos olvidamos totalmente de lo que somos, de lo que debemos hacer. Por eso, hermano, pues es una tarea diaria, es una tarea en todo lugar, es un trabajo, hermano, en el que nosotros debemos de vivir. Por eso es importantísimo que nosotros, hermanos, vivamos en el Evangelio todos los días de nuestra vida, para poder predicar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Nosotros debemos de vivir en el Evangelio, porque el Evangelio, sus palabras, hermanos, son la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo vivo el Evangelio, hermanos, entonces yo estoy teniendo siempre fresco que Cristo murió por mí. Y yo no debo de ser
Yo no debo de tener un mal proceder. No debe de estar en nuestro vocabulario, hermano, la discusión. Debemos de borrar de nuestro calendario el pelear, el discutir. Pero también, hermanos, todos aquellos que provocan estas contiendas, hermanos, es que no, le digo, no le han dado valor a la palabra del Señor. No le han dado valor a la propia vida que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y imagínense, hermano, imagínense o pensemos, pues, cuando va una persona por ahí en la calle y usted conoce al papá de él, pero esta persona no tiene un título, pero sí dice, es el hijo del licenciado fulano. Aunque no tenga un título el hijo, aunque no sea a la altura de su familia, pero sí decimos, es el hijo, para bien o para mal. Decimos, es el hijo del abogado, es el hijo del sacerdote, por ejemplo, de los corrientes religiosos, o es el hijo del predicador que se llama peor. Pero Romanos, hermanos, capítulo 8, sigue hablando Pablo, ahí en el capítulo 8 de la carta que él escribe a los romanos, en el versículo 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8. Si me ayuda, hermana Mari Magallanes, ¿sí lo tienes, hermanita? Bueno, entonces vamos a pedirle a Jorge con voz así que tiene de tenor, que lo lea para que se escuche en todas partes. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué dice Pablo? Hay una diferencia muy grande, abismal, entre un cristiano y alguien que no es cristiano. Pero hay un trecho grande, dice el apóstol. Los que viven en la carne hacen, piensan, caminan, actúan como eso, como carnal, y ya ni siquiera se ve tan mal. Aunque taladre los oídos y nos lastime con palabras tan terribles que escuchamos ahora, porque esto ya se perdió. El mundo va en decadencia, pero libre. Ya no hay pudor, ya no hay vergüenza, ya no hay moral. Se hablan en la calle feo, pero son de la carne. Ya uno dice, bueno, pues yo creo que, no sé, la sociedad, la cultura cambió, el gobierno ya dio ese lugar para que ya no haya eso. Y le digo esto porque antes vamos a decirlo así, se condenaba una mala palabra en los medios de comunicación. Bueno, pero son de la carne, dice Pablo. Hay que hacer la diferencia, hasta para tratarlo, porque pues es totalmente diferente. Dice el versículo, hermano, porque los que son de la carne piensan como lo que son, así de sencillo. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, por eso le digo, hermanos, que Pablo no estaba equivocado con decirle a Timoteo, a ver, ayude todo eso y tienes mucho lugar para pensar en otras cosas. O sea, pensar es todo el tiempo, a crecer, a ser espiritual, a ser mejor delante de Dios, a ser mejor servicio a la iglesia, a ser mejor el servicio en la obra de Dios, querer alcanzar muy pronto las moradas celestiales, porque pensamos como espirituales, como hijos de Dios. Y así pensaba Cristo. El Señor Jesucristo vino, hizo su obra, murió por nosotros, pero también
parte por cumplir esa obra en la cruz, hermanos, es que él estaba pensando en recuperar la gloria que él tenía. Él quería estar nuevamente con Dios Padre en el cielo. Por eso, si es posible, que pase de mí esta cosa. Dice, pero, pues eso es lo que yo te pido, Señor. Pero si esto interrumpe el que al futuro haya perdón de pecados, no. Porque si esto interrumpe el camino al cielo, menos, Señor, voy a la cruz. Porque él pensaba con el corazón, pensaba con el espíritu y pensaba recuperar, no solamente, hermanos, el cielo mismo, sino recuperar nuestras almas perdidas, hablando y viviendo, caminando y vistiendo y siendo como canales, porque era presión. Y recuperó esta iglesia, esta congregación, y recuperó miles y miles de almas en el mundo a través de su sacrificio. Por eso hay que evitarlo, porque esto, hermanos, lejos de atraer gentes, personas que se interesen, que escuchen, que hay un lugar donde se puede cambiar la vida, lejos de eso, hermanos, pudiera ser que los pleitos nos alejemos los que ya estamos aquí, que apostatemos. Y eso, hermanos, si nosotros, como todos los cristianos, todos, pero tenemos, y estamos viendo, hermanos, que Pablo le escribe a un siervo de Dios, a alguien, hermanos, que va a tener una responsabilidad frente a la iglesia y en la iglesia, que su comportamiento, hermanos, no sea el comportamiento y la vivencia de alguien que vive en la calle. Era Pablo, el que le estaba diciendo a Timoteo cómo quedarse en la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, si así lo entendió Pablo, o así lo entendió Timoteo, o así lo entendemos nosotros, es que Timoteo, hermanos, iba a tomar el lugar de Pablo, como Josué en el lugar de Moisés. Y nosotros, hermanos, debemos de tomar. Veíamos que hay que hacer el trabajo, hay que sufrir por la iglesia, lo que le faltó a sufrir a Cristo en la carne, porque tenemos problemas, Cristo ya no está físicamente con nosotros, pero tampoco está Pablo con nosotros. Entonces ahora la responsabilidad es de todo varón, pero primordialmente menos nosotros debemos de ser los mediadores de la paz dentro de la iglesia. Son los porque diría Pablo, pues estaríamos volviendo a la en vano lo que hacemos, lo que decimos, los ejemplos que damos. Sería. Pero también, hermanos, el siervo de Dios debe sufrir de la carne para ir tomando, hermanos, esa responsabilidad y para tener ese perfil que Pablo, hermanos, le estaba enseñando a Timoteo. Nosotros debemos de sufrir de la carne, si acaso no provocar agravio, sino sufrirlo cuando pudiera vivir a nuestras personas. Dice la Biblia ahí, hermano, ¿lo tienes, Natalie? ¿Hermano? No, 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. ¿Dos qué? Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para todos, apto para enseñar, sufrir. Y sufrido.
sufrir. Hay ocasiones que nosotros, hermanos, no tenemos, no hay un motivo, no hay un porqué. Por lo menos cuando a veces se vienen este tipo de cosas a nuestra vida, uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué me diría? ¿Por qué me haría? ¿Por qué me persigue de esa manera? Pues yo no he hecho nada. Sufra, ¿verdad? Si la conciencia nuestra está bien delante de Dios, sufra, ¿verdad? No contestemos a agresión por agresión. Debe de ser sufrido. El siervo de Dios, hermano, por cosas buenas que haga en el trabajo, en la obra del Señor, puede venir discusión. Más seguramente por las cosas que luego no es nuestra intención hacer mal, pero si las fallamos. En la aplicación del trabajo, en la aplicación de un tema, hermanos, podemos inquietar el pensamiento o el espíritu personal de un hermano. No era la intención. No, hay que sufrirlo. No, el sufrirlo no es que no se le encuentre una solución. Hay que buscarla y explicarle al hermano con mansedumbre, con tiempo, para poder llegar a una aclaración y a un buen acuerdo. Pero hay que sufrir esa gracia. No hay duda. Por eso nosotros, hermanos, fíjese que Dios nos enseña, Dios nos da todas las herramientas, hermanos, para cambiar nuestra vida como siervos de Dios. Pero uno no tiene que decir, es más, no debe, no cabe, no puede. Muchas veces seguir por la formación de su familia, porque en ella encontramos que había, no había una suavidad en el trato. A veces en las familias son gritos, son pleitos, son discusiones. No, el siervo de Dios, hermano, tiene todas las herramientas en la Biblia, en la palabra de Dios, para cambiar su vocabulario, para entender, hermanos, en su momento, cómo voy a tratar a esta hermana, a este hermano y a esta familia. Uno aquí aprende, hermano. Y no, pues tampoco no vas a ver. No, pues no sabes si desde el momento en que ya hay una discusión o una contrariedad, no sabe. ¿Y qué es lo que no sabe? Pues a veces aplicar el diálogo, pero también no sabe moderar el diálogo. Hay que hacerlo nosotros. Hay que educar. Nosotros aquí podemos hasta llegar a ser psicólogos, hermano, para los cristianos. Formadores de familia, de jóvenes. Ese es nuestro trabajo. Pablo estaba en eso. Pablo le decía que debía de tomar para sus enfermedades estomacales. Pablo le decía, no te avergüences del evangelio, no te avergüences de mí, pórtate varonil en la iglesia. Pablo le enseñó todos esos detalles que puede decir, ay hermano, usted como que ya se está saliendo del tema. No. Es el tema de Pablo con Timoteo, ¿no? Aleccionarlo, prevenirlo, porque iban a venir tiempos duros para el apóstol, para Timoteo. Pablo fue así, hermano. Pablo llegó a decirle a los hermanos en Corintio que él, aunque amándolos más, se amado menos, pero bueno. Pablo les dijo que siendo dolores de parto, por amor a mis hermanos, miren nada más hasta dónde llegó este hombre, hermano. Por eso le digo que nosotros, hermanos, como siervos de Dios, debemos el desechar todas esas cosas. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5. Voy a darles un lugar si quieren opinar algo, si me
corregir también, si quieren aportar, porque luego yo me agarro a mí. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 5. Le voy a pedir por favor a nuestra hermana Celti, Sandra, le digo así Celti por la confianza, que lea el versículo 5 y el versículo 6. Primera de Corintios 6, 5, 6. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicios y esto ante los incrédulos. Hermanos, a veces en nuestras discusiones, nuestras contiendas, no se quedan en lo personal. Uno al otro que quiere aclarar algo, que quiere discutir algo, que no anda en su día y que las cosas le salen mal en todas partes y quiere desquitarse con alguien, y bueno, pues yo agarro la mano y ya estamos discutiendo. Pero el asunto aquí es que no se debe. Es que luego nuestras discusiones involucran a otras personas. Y se hace, hermanos, más problemas. El problema se agranda y sale, hermano, de la iglesia. Eso no debe suceder. Dijimos entonces, hermanos, que ahí en el capítulo 6, versículo 5 dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, no hay quien pueda mediar. ¿Por qué? ¿Por qué sacan sus problemas? ¿Por qué tiene que saber la familia los problemas personales de un cristiano? Que luego ni se amerita, hermanos, discutir, pero discutir también es aclarar, no es pelear. Y estuvimos platicando, y estuvimos discutiendo, pero luego yo lo llevo a mi casa y lo platico con los adultos y escuchan los menores y esperan. No, hermanos, hay que ser prudentes. Para vergüenza, dice Pablo. Es que es de avergonzar eso. Hermanos, sino que el hermano pleitea, discute con el hermano en juicios, hermanos, civiles también. O sea, sacados los problemas de Dios. Y en sí, hermanos, ya dijimos que problemas tienen pensamiento. Siervos de Dios, siervos de Dios. Y déjenme platicarle algo. ¿Cómo? Porque la Biblia, hermanos, nos enseña en muchas partes, y en lo que estamos leyendo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 23 al 24, que la Biblia nos menciona siervos, prestos, dedicados a servir en la obra del Señor. Y la obra del Señor incluye la iglesia, e incluye la obra material, incluye todo lo que es, hermanos, bueno por hacer para cambiar este mundo social. La obra del Señor, hermanos, es predicar el Evangelio, es dar buen ejemplo. La obra del Señor, hermanos, es no estar predicando los que viven en la carne, es vivir como los que viven en el Espíritu, buscándole lugar al Espíritu Santo siempre, no entristecer a nuestro espíritu, hermano, y buscándole lugar a la palabra de Dios. Bueno, hay unos animalitos que tienen muchas cosas en común, que viven, hermanos, y se cuidan. Cuando andan en el monte son animalitos silvestres llamados ciervos. Ese es un nombre
físicamente o cosas, quiero decir, se me fue la palabra. Se llaman ciervos. Y nosotros, hermanos, los conocemos como venados. Estos venados, hermanos, en esta temporada, en el invierno, a comienzos del invierno, y le digo porque es una experiencia vivida, rentan los ranchos o rentaban en los tiempos de paz y tranquilidad, rentaban los ranchos primordialmente o regularmente a personas de Estados Unidos que venían a cazar, porque era el tiempo de la caza del venado o de los ciervos. Y hacían unas brechas y luego un mirador o una caseta donde se trepaba el cazador y de ahí mataba el venado. No se metían a los montes. Y esos cazadores, hermanos, se impregnaban de un aroma, de una frecuencia o de un líquido, hermanos, para que el venado no los descubriera. Que el ambiente que el venado oliera no sea de un ser humano, sino que sea del ambiente donde vivía, del mundo. Y para acercarse más al cazador, tenían estos documentos. Pero, hermanos, si los humanos luego pleiteamos, pues los venados también. Ellos tenían una lucha en ocasiones, y esta lucha, hermanos, ellos se enfrascaban en el pleito. Era tal su manera de expresarse, la incomodidad, hermanos, que cuando luchaban se enganchaban con los cuernos y ya no se podían desatorar. Y ninguno de los dos ganaba, sino que más bien los dos perdían. ¿Por qué? Pues porque morían de hambre y de sed, enganchados. Así, ninguno de los dos ganaba, los dos perdían. Y eso, hermano, y la diferencia que quiero que veamos: siervo se escribe con C, siervo de animal, y siervo de Dios, de la obra de Dios, se escribe con S. Yo creo que esa es la única. Porque a veces, hermanos, nosotros hacemos eso. Peleamos y nos enganchamos en sentimientos y pensamientos, en rencores, en luchas, hermanos, y luego terminamos enganchados de eso. Y nadie gana. Los dos cristianos pierden, porque se mueren espiritualmente. Porque nos morimos, hermanos, espiritualmente. Como los ciervos, como los venados. ¿De qué sirvió la lucha? ¿En qué terminaron los dos hablando de los venados? Muertos, hermanos. Y una muerte no al instante, sino al tiempo. El cristiano, hermanos, cuando se engancha en estos sentimientos carnales, hermanos, inadecuados de un hijo de Dios, no se muere, se muere su alma, se entristece su espíritu y se muere. El que no ama a su hermano es peor que un homicidio. No necesita matar, nomás necesita pelear. Porque no hay amor, no hay un sentimiento de hijo de Dios. Porque las cargas de la carnalidad y las cargas que tenemos todos los días son más fuertes de lo espiritual. Porque el siervo de Dios no debe. El siervo de Dios no debe de ser contencioso. El siervo de Dios debe sufrir de la rabia. Y hay que empaparnos de la palabra de Dios, del conocimiento sabio de Dios,
para poder sacar adelante esas ocasiones que tenemos ese tipo de problemas. Y no debemos pelear. Me lo hizo, me la paga. Ahora voy. Y luego, hermanos, lo que sigue en ese sentimiento de pleito unos con otros, de envidia, de por qué él y no yo, y todas esas cosas. ¿Sabe que no somos enemigos? Luego, hermanos, empieza a hacer su grupo. ¿Te fijas? Hermano, ¿te fijas? ¿Cuál es su trato? ¿Cómo me habla? ¿Cómo piensa de mí? Yo estoy sintiendo que él no me está poniendo atención. Pues hasta malo. Porque decimos cosas que luego ni tenemos argumentos para hacer las cosas. Y luego ya se un acá y yo acá. Y seguimos enganchados. Y el más débil se va espiritualmente. Pablo le dijo: pórtate para no mi hermano, porque lo vas a necesitar en la iglesia. Pórtate como un servidor de Dios, entregado, sabio, conocedor, santo, puro, que va en busca de parecerse a Cristo. Así pórtate, así portemos, como siervos de Dios que tienen lugar a la sonrisa, que tienen lugar a una broma sana, que tienen lugar para animar a otro, que tienen lugar, hermanos, para sacar adelante las cosas de Dios. Dijo un hermano en una ocasión: hay ocasiones que el siervo de Dios debe hacer 2 veces un payaso de animar, de que tu plática, de que tu convivencia, de que tú lo que aportas sea agradable, tenga sazón. Pero lejos de eso, a veces, hermanos, traemos una expresión. Ese dice, no sé si se acuerda. Dice que traemos expresión de un gendarme mal parado. No sé por qué dice. Pero lo que yo sí digo es que traemos expresión de amargura. Lo que yo sí digo es que a veces traemos expresión que no estamos plenos en Cristo. A veces traemos una expresión de que el mundo no me interesa, de que esta tierra no me interesa. No, los venados se murieron. El siervo de Dios contencioso lo imitan también y termina muriendo espiritualmente. Y morirse espiritualmente es dejar la iglesia por esas razones o motivos, o vivir amargado dentro de la iglesia sin razones que le alegren la vida, sin esperanza. ¿Qué esperanza puedo tener yo cuando tengo esa actitud delante de la iglesia? Esperanza de la vida eterna. Así es, Señor, no te vienes a descomponer los que están ya en las moradas celestiales. Hermanos, el siervo de Dios debe de evitar los problemas con los incrédulos, los pleitos. Dice aquí, hermanos, en el capítulo 6, versículo 6, para terminar, dice así: desde el 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios
que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y es parte de los sufrimientos. ¿Sabe que mucha gente viene buscando otra vez, hermano? En primer término, muchos de ellos vienen buscando paz y tranquilidad, vivir plenamente. Pero cuando suceden estas cosas, ¿no? Discutimos en la iglesia y se escucha y no somos prudentes, primero para no pelear, segundo para no discutir delante de los visitantes de los no sacarnos el problema. Pero la recomendación de Pablo es evita, no pelees. Por principio de cuentas no pelees, Timoteo. Evita darle la vuelta. Y cuando quieran hablar mal de ti, pues sufre el agravio. Pero cuando también quieran hablar de otro hermano, también se agravia. Porque eso provoca mucho desacuerdo. Es que hermano, mire esto y aquello. Y yo digo que no, este no es, esta es la iglesia de Cristo, no es para sí. Es la iglesia de Cristo, en la cual debemos de practicar lo que vamos a hacer en el cielo, porque lo vamos a hacer. Es cantar, es orar, es estar delante de la presencia de Dios, viendo el rostro del Señor, ahora sí conociendo a Dios. Vamos a estar cantando allá. No hay lugar para esto. Pero si no nos adiestramos, si no practicamos esa vida aquí en el reino de los cielos, en la tierra, olvidémonos del reino celestial. No hay para nosotros. Porque Dios te dio una lista de borrachos y brujas y cosas que no van a dejar. Porque no son nada. Para vivir en el cielo se necesita la santidad. Una santidad que se practica, una santidad que se vive, una santidad, hermanos, que hace crecer a todo hombre y a toda mujer, humanos aquí en la tierra, pero santos, porque eso somos para Dios. Nosotros somos santos delante de Dios. Para el mundo podemos ser lo que sea, lo que ellos quieran que seamos, pero delante de Dios, hermanos, somos sabios y somos su especial tesoro para Dios. Y nadie, nada, ni cosas, ni gentes, ni situaciones, ni carestías nos quita de las manos de Dios. Usted sabe, yo sé, si dejo la protección del Señor. Que Dios nos bendiga.